Comienza nuestro panel Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Cada mañana invitamos a nuestros panelistas a debatir sobre los temas de esta semana y nos acompañan hoy la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud. ¿Cómo está, María José? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y el director ejecutivo del Instituto Igualdad, Javier Altamirano. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Lo decíamos en los titulares, ayer hubo comité político en La Moneda, uno bien particular porque el objetivo era, como dijo la senadora María José Gatica, ordenar la casa, ¿no? Había que limpiar asperezas después de una semana difícil, donde hubo públicas rencillas, la más evidente de todas entre Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y Alejandro Irarrázaval, el jefe de asesores del segundo piso. El asunto trata de zanjarse, pero en la medida en que se trata de explicitar eso también se revela el problema. Ayer el ministro García Ruminot decía que el jefe era el ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero tenía que aclararlo y especificarlo a pesar de que está incluso en ley eso. Bueno, ¿cómo ves tú, María José, la evolución de este asunto y la manera en la que lo ha gestionado el gobierno? A ver, yo creo que acá ya no es un secreto a voces, sino que es evidente, ¿cierto?, que hay un desafío de, yo diría más que coordinación, de una metodología para la toma de decisiones en el gobierno. Yo creo que esto es más profundo de un tema de cómo se coordinan ciertas decisiones, sino que cada gobierno en su instalación crea o establece una metodología que está involucrada el segundo piso, Hacienda, DIPRES, y los ministerios sectoriales, según la decisión que sea, ¿cierto? SECPRES también siempre, en que se arma una especie de distintas etapas de cómo, ante decisiones difíciles, complejas, como por ejemplo lo era este oficio que envía Hacienda, ¿cierto?, de cómo se van a ir visando estas decisiones. Y yo creo que hoy día lo que falta en este gobierno es contar con esa metodología. Hoy día leía en la mañana en el Mercurio viene una columna de Joaquín Lavín que contaba con detalle, que a mí me tocó ser parte de esa metodología que era del presidente Sebastián Piñera, de cómo se establecía, que claro, también puede tener cosas negativas, él mismo planteaba este micromanagement, pero al final lo importante acá es tener una forma que todos conozcan y que participen todos los actores involucrados para la toma de decisiones. Y eso es lo que no está claro hoy día. Y eso es lo que falta hoy día. Javier, ¿cómo lo ves tú desde la oposición? Me parece que la promesa que se nos hizo de un gobierno eficiente con un plan quedó al descubierto, no era tal. Lo que tú mencionas es una de las tantas cosas que hemos visto y que nos dan cuenta de un gobierno sin conducción, sin claridad, sin diseño político, sin capacidad de generar coaliciones, sin capacidad de generar acuerdo con la oposición. Entonces, a mí no me sorprende, simplemente que ya está llegando a niveles bastante ya de telenovela y se empiezan a impacientar y empiezan a gritarse entre ellos y me parece que el cuadro es pésimo porque yo quiero que le vaya bien al gobierno porque le vaya bien a Chile, eso todos lo sabemos, pero además yo quiero como oposición que se resguarden las instituciones democráticas y cuando tú empiezas a poner en duda la legitimidad de las autoridades, como lo hace por ejemplo el ministro Poduje, que se sale del libreto cada vez que puede, empieza a la larga a generar una erosión democrática bien compleja para el país. Y ¿lo dices también por el rol del segundo piso o no? Es que ahí tendría que ser bien honesto, digamos. El segundo piso siempre ha sido, desde que lo instala, entre comillas, el presidente Lagos, siempre ha sido un contrapeso de círculos de influencia al presidente. Y eso yo no veo que tenga alguna complejidad. Lo que es complejo es que tengan que reiteradamente salir a decir quién conduce esto. No hay capitán, no hay conducción, porque no hay plan tampoco. Si tú tuvieras un proyecto claro, tuvieras prioridades establecidas, tuvieras a tu bancada ordenada, tuvieras una coalición, daría un poquito lo mismo quién gana en el protagonismo del elenco. Pero no es el caso. Entonces tenemos un vacío absoluto político del gobierno. María José. A ver, yo no sería tan dramática. Yo creo que está súper claro el plan del gobierno, las prioridades. Hemos visto un gobierno que ha logrado instalar una agenda en poco tiempo. Obviamente a esta agenda le falta, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de seguridad todavía yo creo que falta mucho por avanzar, pero sí en este periodo de instalación ya ha instalado esta gran agenda que es la mega reforma, que en lo medular, ¿cierto? Yo diría que la mayoría de sus medidas son justamente en la promesa de campaña, ¿cierto? Y, por cierto, la principal prioridad de los chilenos, que es cómo volvemos a crecer. Y yo diría que lo principal, hay bastante consenso también, técnico y económico, de que es importante rebajar los impuestos. Entonces ya
yendo al tema específico de un gobierno sin conducción y sin agenda, yo creo que no es así. Lo que sí efectivamente, y creo que es natural y esperable de cualquier instalación de una nueva administración, es que hay un proceso de ajuste. Lo vimos también en el gobierno del presidente Boric, lo vimos en los gobiernos de Bachelet, lo vimos en el gobierno del presidente Piñera, sobre todo cuando un equipo que por primera vez gobierna, que es el caso de Republicanos. Yo creo que esto es parte del proceso natural, este tipo de ajustes que al final a uno le gustaría que fueran cierto puerta cerrada, pero lo importante acá es que se vayan aprendiendo las lecciones, ¿cierto? Yo creo que lo que pasó específicamente con el oficio, que al final también llevó esta discusión de cómo es la coordinación del segundo piso, ha sido súper clara la misma DIPRE en señalar que no fueron las palabras adecuadas, que no se debió haber utilizado ese lenguaje, y al final lo que uno quiere de aquí en adelante, a los que, como dice Javier, queremos que a Chile le vaya bien, es que al gobierno logre esa coordinación, esa articulación, ¿cierto? Y que pueda avanzar en su agenda. Ahora, ¿dónde está el problema a tu juicio, Javier? Tú hablas de una falta de agenda y un problema de conducción, ¿cierto? Pero Sí. ¿dónde está el problema que origina ese diálogo? Yo creo que está en varios lugares, pero todos los caminos nos llevan al César. El César, yo siempre lo digo, pero es bueno reiterarlo, su trayectoria nunca ha sido construir, su trayectoria nunca ha sido ser gestión, su trayectoria tampoco ha sido abrirse a mayorías. Entonces él se enquista en un sector. Estamos hablando de el presidente. El número uno, sí. Yo creo que hay un problema base. Ahora, esto se soluciona, creo yo, con dos maneras, a mi entender. Primero, estar preparado para gobernar. Eran personas que decían que criticaron muy duramente a Boric y al presidente Boric respecto de que venían a aprender al gobierno. Bueno, eran lo mismo, no se entiende, ¿no? Entonces hay un problema ahí desde la expectativa, la promesa y lo que le están entregando al país. Entonces lo primero era llegar preparado. Lo segundo es si tú no estás preparado, si tú además tienes un cambio de escenario como lo que nos generó nuestro amigo Trump, que es muy amigo del presidente Kast, tú tienes que adaptarte. Y en esa necesidad de adaptación, tal como nos enseñó el presidente Piñera desde la derecha, tú tienes que abrir tus cartas y generar nuevas mayorías, nuevas posibilidades de acuerdo nacional. Ambas cosas, ninguno de los dos caminos fueron tomados. Entonces yo creo que hay un problema bien de fondo y por eso yo voy a Kast, al presidente Kast. Él es el que tiene que hacer los diseños, él es el que tiene que resolver en caso de cambio de escenario. Y yo no veo eso, yo veo un repliegue identitario que es muy típico de ese tipo de derecha, que se enquistan en sus preocupaciones, en sus conflictos de interés incluso, y desconocen al país real. Cuando tú ves la desaprobación, cómo se ha sostenido y se va agudizando cada vez más en torno a los 60 puntos, es grave para cualquier gobierno. A 2 meses que se te vaya tan rápido el apoyo, es una preocupación. Entonces no hay capacidad de reacción, no hay capacidad de construir con otros y se empiezan a replegar entre ellos. Y en ese repliegue empieza la inquietud, empiezan las dudas y empiezan los ataques cruzados porque tienes dos lógicas en la derecha. Una lógica histórica del Chile Vamos, que es acuerdos, pragmatismo, búsqueda de reelección. Y tienes esta nueva derecha, que la teoría política la califica de ultraderecha como derecha radical populista, que más bien toma el camino distinto, que es yo impongo mi agenda y yo no estoy interesado en la reelección. Yo de verdad me haría la pregunta, ¿el presidente Kast le interesa que le entregue a la banda presidencial o le interesa hacer un cambio conservador en lo cultural y de minimizar al máximo el Estado en lo económico? ¿Tú te inclinas por así eso? Así lo veo. María José. Mira, yo la verdad es que hasta el momento no he visto esa batalla cultural o cambio conservador que menciona Javier. Efectivamente, el Partido Republicano tiene una identidad en ese tema, pero hasta el momento yo creo que el gobierno ha estado muy enfocado en lo que fue su programa gobierno, ¿cierto? Que dejó de lado todo lo valórico y uno lo ve en el plan de reconstrucción, ¿cierto? Que la verdad es que yo no veo ahí en ningún caso algo identitario, valórico o un retroceso cultural. Me estoy perdiendo ahí, Javier, de cuál sería para ti esa agenda que ves con fuerza y que te preocupa. Al menos yo de la centro derecha sería la primera en defender cualquier retroceso que hubiera en esa área. Exactamente, y también
el presidente fue muy enfático en segunda vuelta que no habría un retroceso en esa agenda. Entonces, yo creo que hoy día, más de que especular o hacer llamados de temas que todavía no están en la agenda y esperemos que no estén, lo importante hoy día es enfocarnos en avanzar en las urgencias de los chilenos. Yo creo María José, ahora, ¿tú crees que puede generar esto problemas de desorden entre los partidos también, pensando en la tramitación, por ejemplo, de la ley de reconstrucción? Porque hemos visto, a propósito de los oficios, de los decretos de Hacienda, cómo Renovación Nacional también ha tenido que marcar ciertas líneas rojas, ¿no? Por ejemplo, no se va a tocar la PGU, no se van a tocar los beneficios sociales, tema que también refrenda después el presidente Kast. Pero digo, para los partidos también es difícil manejar ese tipo de asuntos cuando ha venido una instrucción muy clara y nítida desde el Ministerio de Hacienda. Que mira, yo creo que el rol de los partidos de Chile Vamos justamente a hacer esos puntos y marcar claramente cuál es su agenda y cuáles son sus líneas rojas. Yo creo que el presidente, cuando arma esta coalición amplia, ¿cierto?, invita a equipos, a cuadros que quizás tienen algunos puntos en común, pero también tienen diferencias sustantivas en otros temas, es justamente para aportar en esa diversidad, ¿cierto?, y en esos contrapesos en la discusión de la agenda legislativa o de cómo va a ir avanzando también el programa gobierno. Yo creo que el rol que ha cumplido RN y que cumplen otros partidos políticos es fundamental y que ayuda al gobierno en vez de entorpecer o... No hay un riesgo de desorden en ese sentido. No, yo no veo un riesgo de desorden. Yo creo que es algo natural, ¿cierto? Que creo que sería al revés, que si estuvieran todos alineados y que nadie levantara su voz es raro. Al final todos tienen su propia opinión y siempre que esta opinión sea con respeto, en los canales adecuados y que sea constructiva. Yo creo que al final, cuando uno ve, ¿cierto?, preocupaciones, por ejemplo, sobre las compensaciones de la reforma de construcción o preocupaciones legítimas sobre cómo se va a financiar, ¿cierto? Al final lo que hace es buscar contribuir a que se apruebe este proyecto tan necesario y no es un ánimo de entorpecer. ¿Cómo lo ves tú, Javier, antes de irnos a la pausa? No, mira, yo solamente, o sea, me encanta el optimismo de mi copanelista. Entiendo que está cumpliendo su rol, pero el senador Cruzcoque dijo, bueno, la derechita cobarde es la que está salvando básicamente los muebles. Y por tanto hay que tener memoria en política. Yo creo que es posible salir adelante, pero lo que estamos evidenciando ahora es el cuadro que yo escribía, un gobierno sin conducción, sin capacidad de gestión política, sin capacidad de alinear votos, salvo el pirquineo. Así no se construye país, así no se generan políticas públicas serias. Estamos con Javier Altamirano y María José Abud aquí en nuestro panel Voces del Poder de esta mañana. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso retomamos otros temas de contingencia. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder, nuestro panel de conversación aquí en CNN Chile Radio junto a Javier Altamirano y María José Abud. En el primer bloque hablábamos del desorden dentro del gobierno, ¿no?, y el intento por tratar de ordenar la casa, como dicen desde RN. Hablemos de un ministro en particular que también, por decirlo buen chileno, revuelve el gallinero, ¿no? El ministro Iván Poduje, que ha tenido ya varios encontrones políticos con el senador Durresti, con el Senado en general, porque terminó enfrentado al final con Paulina Núñez, la presidenta del Senado. Parlamentarios en el Biobío ahora también denuncian una pelea política y esto ha obligado a que otros integrantes del gabinete también tengan que salir a pedir disculpas por el desempeño del ministro de Vivienda. Javier, ¿tú cómo estás viendo el rol del ministro Poduje? Mira, yo creo que hay que tener en consideración que el ministro Poduje es uno de los mejores evaluados. Sí. Entonces uno podría decir, no, lo está haciendo fantástico, sigue así. Y yo creo que responsablemente, y nuestro rol como oposición es hacer ver lo que corresponde corregir en el corto plazo para producir buenos resultados en el mediano, es que, como decía yo al principio, se está dañando una institucionalidad democrática. Es decir, cuando tú eres servidor público y tienes cargo de responsabilidad, cuando eres una autoridad pública, tienes que tener un cierto comportamiento. Entonces, yo lo pondría en términos
me van a perdonar si cito a un no canal, este es el gobierno sin filtro. O sea, esa lógica de hacer política la ha hecho pésimo. Yo encuentro que ese programa es horroroso. Y en algún tiempo se ha estudiado la sociología política de cómo establecer una forma de diálogo es pésima para Chile. Porque no es diálogo, es un grito donde tú no escuchas y no hay interacción real y argumentación racional. Entonces, Poduje, como personaje público, se construye en ese tipo de universo y lo está trasladando a una cosa que no es para tomarla a la ligera, que es gobernar y cuidar la democracia y la institución democrática. Entonces yo creo que hay un choque de valores y de visiones que a mi entender son muy dañinos. Entonces, más allá de la persona, yo hablaría del tipo de política que nosotros queremos tener para Chile en el futuro. Que tú no lo ves solo en el ministro Poduje, entiendo entonces. Es una lógica, es una lógica. Y no quiero seguir con la lista, pero si tú empiezas a mirar el gabinete, hay ciertas personas que vienen de ese mundo. María José. A ver, yo creo que las formas son muy importantes, ¿cierto? Y estoy de acuerdo con Javier que un ministro de Estado, bueno, y cualquier persona, ¿cierto?, que está a cargo en cualquier rol en ámbito público y privado, debe cuidar las formas y el buen trato, ¿cierto? Y el respeto por el otro es algo que es una base en cualquier relación laboral y personal. Yo creo que el estilo del ministro, que más allá que él se defiende que es un estilo, yo creo que no tiene justificación. O sea, no puede y no es sostenible que un ministro de Estado tenga este tipo de comportamiento. Yo creo que ahí hay bastante consenso, incluso dentro del oficialismo. Hay preocupación de los partidos políticos y yo creo que acá lo que uno espera es que haya un cambio de actitud, ¿cierto? Y que al final también hay una condena por ese tipo de comportamiento. Yo creo que no le hace bien al país, no le hace bien a la agenda que busca impulsar el gobierno y tampoco a nuestras instituciones democráticas. La senadora Valladares decía, de hecho, ayer que se pierde también el fondo de su trabajo en una cartera súper relevante en las formas del ministro. Exacto, yo creo que el ministro en el fondo y en lo que está buscando empujar lo ha hecho bien. Él tiene una agenda súper clara, tiene una energía y un norte en el proceso de reconstrucción y en todos los desafíos que tiene su cartera, pero al final se ven totalmente empañados ante este tipo de polémica y de situaciones que al final hacen un daño porque al final hoy día vemos, lo hablamos en las semanas anteriores acá, que estamos ante una mayor violencia en los espacios públicos, en el mismo espacio educacional y ver una autoridad que al final tiene este tipo de conducta nos ayuda también como ejemplo a las futuras generaciones sobre todo. Ahora, el dato que plantea Javier, que es uno de los ministros mejores evaluados, efectivamente. Y eso es complejo, porque al final yo creo que uno al ver que efectivamente la ciudadanía valora esta forma de hacer política, con mayor razón yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque esto no termina bien. Es decir, países que al final comienzan con un estilo de gobernar que dañan la democracia, ¿cierto? Que dañan las formas, que son irrespetuosas y que no son basadas en el diálogo, ¿cierto? Son muy peligrosas y eso hay que tener ojo. Javier. O sea, estamos súper de acuerdo. Solo para sintetizar es la tensión entre buscar una rentabilidad política de corto plazo, que te puede incluso ayudar a ganar una elección o tener cierta popularidad, y la responsabilidad que tú tienes cuando gobiernas, que es distinto. Son otros tiempos y tienes que de verdad ser un garante y un protector de la institucionalidad que hemos construido y que nos costó tanto recuperar después de la dictadura. Si esto no es algo que cayó del cielo, es una construcción humana que costó mucho. Oye, hablemos de otro tema. A ver qué lectura hacen ustedes de un evento que está preparando el gobierno. Se trata de la Fiesta de la Familia. Es una celebración para celebrar el Día de la Familia. Va a ser una actividad, al parecer, bien importante para el gobierno desde su puesta en escena. Va a estar el presidente José Antonio Kast, la primera dama, Pía Adriasola. Desarrollo Social está a cargo de este evento, pero tiene un foco valórico, digamos, ¿no? De resaltar el rol de la familia, instalarla como un eje central, dicen desde el gobierno también, de su gestión pública. ¿Cómo interpretan ustedes este énfasis que está poniendo el gobierno? Yo creo que lo ha hecho en otras ocasiones también en algunos mensajes del presidente en todo caso, pero me gustaría profundizar en eso. María José. A ver, yo creo que el volver a los hogares, ¿cierto? Y a lo que está pasando, sobre todo en las familias de clase media y más vulnerables, es siempre valorable. Al final, hoy día hay, con lo que pasó con el MEPCO y con al final el alza a la vida de los hogares, hoy día hay familias que no lo pasan bien, ¿cierto? Que tienen dificultad de llegar a fin de mes
y que el gobierno enfoque su agenda y que venga acompañado de medidas, por supuesto, que ayuden a los hogares chilenos. Yo creo que es algo muy valorable y una agenda muy necesaria, ¿cierto? Esa agenda social que hemos visto que en este plan de reconstrucción, si bien el fin último es generar empleo, ¿cierto? Y ayudar a los hogares, ha estado también, se podría decir, un poco débil lo que es la agenda social y la ayuda directa a las familias. Sobre el eje valórico, yo creo que va a depender mucho de cuál es un poco el cómo se encuadra o marca esta familia. Yo he escuchado a la ministra Wolf y me ha dado mucho gusto escucharla decir que cuando se habla de familia en este gobierno, se hablan de los distintos tipos de familia y se respeta esa diversidad de familia. Y yo creo que mientras exista ese marco, es una agenda muy valorable y necesaria también para nuestro país. Javier. No, es que me da risa porque hablábamos de estos dos pilares, ¿no? Esta lógica económica y esta lógica valórica. Y aquí está, o sea, no costaba mucho que apareciera. Mira, dando el beneficio de la duda, yo espero que sea como dices tú. Sin embargo, uno podría hacer la hipótesis de que se está haciendo varias cosas que se alejan un poquito del optimismo de mi copanelista, que voy a pedirle el mismo café en la mañana. A ver, aquí hay una eventual, pues eso son hipótesis, hay un eventual deseo del gobierno de desviar el foco de atención ante la falta de logros y resultados. Es un gobierno que se acerca el 1 de junio y no tiene nada que mostrar. Y eso, créeme que es muy preocupante para los que hemos estado en un gobierno, sabemos que eso hace que corran en círculo y eso explica también el nerviosismo. Lo segundo es que nosotros quisiéramos que el gobierno gobernara para el Chile real, para las familias reales. Entonces yo espero que sea como tú dices, porque el 60% o más de las familias son no el modelo tradicional de familia, que es papá, mamá, hijo, perrito, auto. Ya. Monoparentales, unipersonales, homoparentales, familias extendidas, son la mayoría de las familias en Chile. Si eso queda recogido, yo aplaudo. Sin embargo, vamos al fondo. Proteger y valorar a la familia no es hacer un acto, no es hacer ponerle un galardón a 10 personas, no, es hacer políticas públicas que vayan en beneficio de las familias. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Cuando tú le traspasas el costo del alza de los combustibles, ¿dónde está la familia? No sé. Cuando tú no haces lo que nosotros estábamos cerrando el proceso, hablo en un amplio nosotros, derecha e izquierda, la discusión de la sala común universal y la tienes guardada en el congelador. Sí, no ha habido novedades sobre el proyecto. ¿Dónde está la familia? Cuando tú empiezas a cuestionar los gastos sociales, que no son gastos, son inversión necesaria para la cohesión de Chile, ¿dónde está la familia? Entonces, déjame ser más pesimista que María José, pero ojalá me desmientan lo hecho. O sea, yo espero que aparezcan todas estas medidas, que aparezcan propuestas reales, porque lo que tiene que quedar claro es que hay un Chile real y hay un Chile imaginado en la moneda, que yo sospecho que sigue guiando las orientaciones de las políticas públicas. Yo quiero políticas públicas para familias chilenas reales. ¿Se echa de menos ese tipo de propuestas? Que yo creo que el gobierno tiene súper claro el diagnóstico y ya yo creo que Javier está un poco subestimando también a las personas que están en el Ministerio de Desarrollo Social, que por cierto la mayoría de ellos son equipos que transcienden los gobiernos y que tienen súper claro el diagnóstico de los tipos de familia que hay. Y como dice Javier, hoy día en Chile la familia tradicional es la mínima. Hoy día la mitad de los hogares son encabezados por mujeres, más del 70% de los hogares encabezados por mujeres en quintiles más vulnerables son monoparentales, es decir, una mujer sola, y ese diagnóstico está claro y yo creo que es evidente que este Día de la Familia busca apuntar a las necesidades reales de la familia y no a un modelo de familia que prácticamente ya no existe en Chile, ¿cierto? Y eso requiere también de políticas sociales que aborden esa complejidad cuando se busca hacer intervenciones. Yo creo que acá lo importante son dos cosas. Uno, que este Día de la Familia y esta agenda tenga carne, ¿cierto? Que no sea un voladero de luces y que efectivamente muestre políticas concretas. Yo creo que hay harto que se puede hacer y que esperemos que el gobierno esté haciendo. Y sobre esa lacuna que mencionaba Javier, efectivamente el gobierno se ha demorado, pero hay un compromiso explícito del ministro Rau de que antes del 15 de junio, creo que es el plazo de indicaciones, o julio, no estoy segura, que van a presentar indicaciones, están trabajando en eso. Entonces, los tiempos a mí me encantaría que fueran más rápidos, efectivamente. Yo, tema Salacuna, he estado muy metida, me tocó ingresar 2 proyectos de ley en el gobierno anterior al respecto, pero también hay un compromiso, entonces
debería ser parte también, ojalá, de la cuenta pública, que ya tengamos esa propuesta a la cuna del gobierno. Vamos a ver, en una crónica que trae hoy día el diario La Tercera, adelantan que en el discurso del presidente en ese evento vendrán algunos anuncios. Ahí vamos a ver qué es lo que trae. El 15 de mayo es el Día de la Familia. Javier Altamirano con nosotros, María José Abud, en nuestro panel de conversación de esta mañana. Gracias, María José. Gracias por haber venido. Que tengan un buen día. Nos vemos. La temperatura ya se acerca a los 17 grados, 16,7 para ser precisos acá en Santiago, máxima de 22, el día con cielos en todo caso parcialmente cubiertos acá en la capital. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.